Cordiales. Nosotras somos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM Managua Faren Estelí. El día de hoy les venimos a presentar nuestro trabajo final del seminario de graduación para optar al grado de profesor de educación media en física matemática. El grupo está constituido por Juliana López López, Rosa Emilia Rivera Díaz, Saraí del Carmen Carrasco Sánchez. Nuestro tema general es estudio de las integrales en las propiedades de los fluidos con análisis vectorial. Nuestro tema delimitado es aplicaciones del cálculo integral en la comprensibilidad del fluido en un campo vectorial. Como objetivo general tenemos analizar los conceptos y teoremas del cálculo integral en la comprensibilidad de fluidos en un campo vectorial en la solución de problemas. Como objetivos específicos tenemos describir conceptos y teoremas en el estudio del cálculo integral en la comprensibilidad de fluidos en un campo vectorial. Como segundo objetivo tenemos aplicar los conceptos y teoremas en la solución de problemas en el estudio del cálculo integral en la comprensibilidad de fluidos en un campo vectorial. Y por último tenemos diseñar una rúbrica de evaluación que permita la evaluación del trabajo realizado mediante el estudio del cálculo integral en la comprensibilidad de fluidos en un campo vectorial. Como grupo investigativo logramos dar cumplimiento a nuestros objetivos planteados, teniendo como resultado la propuesta de 2 problemas inéditos con su debida solución, así como el análisis cualitativo y cuantitativo, es decir, el resultado a partir de pasos matemáticos y la aplicación de un método de solución para esto. En esta ocasión, con nuestra estrategia Ayudando a María, estaremos dando solución a este problema el cual detallamos a continuación. María tiene una cisterna cilíndrica que contiene gas. Esta cuenta con un radio de base de 3 metros, una altura inicial de 10 metros y se le ejecuta una presión de 5 pascales. Una vez ejercida esta, se obtiene la mitad de la altura inicial y el doble de la presión inicial. Nos pide determinar el coeficiente de comprensibilidad y asimismo calcular la integral de flujo partiendo del siguiente campo vectorial. F de x, y, z va a ser igual a y con dirección en y más x en dirección en j y z con dirección en k. Y S es una paraboloide, la cual tiene como ecuación z es igual a 9x al cuadrado menos y al cuadrado, con z mayor o igual que 0. Para la solución de este problema, como se mencionaba anteriormente, se va a seguir el método de solución de 4 pasos, en el cual tenemos como paso número 1 la comprensión del problema. En la comprensión del problema vamos a leer y analizar detalladamente nuestro problema, así como identificar palabras clave en el mismo. Seguidamente obtendremos nuestros datos que nos da el problema. En esta ocasión aparecen por acá, el cual tenemos un radio de 3 metros, una altura inicial de 10 metros, una altura final de 5 metros y una presión inicial de 5 pascales con una presión final de 10 pascales, lo cual con estos datos vamos a calcular nuestro coeficiente de comprensibilidad. Asimismo, para determinar nuestra integral de flujo va a ser con la ecuación de nuestra paraboloide y el campo vectorial. Como paso número 2, vamos a seguir con la elaboración del plan. En esta parte nos preguntamos qué vamos a calcular. Como bien lo decía nuestro problema, vamos a calcular la integral de flujo y el coeficiente de comprensibilidad. Bueno, pues continuando con el tercer paso del método de solución, tenemos la ejecución del plan. Primeramente tendremos que representar nuestro problema gráficamente. Nos da una figura cilíndrica. Dice que la altura inicial es de 10 metros, tiene una base de 6 metros y una presión inicial de 5 pascales. Dice que al ser aplicada esta presión, su presión final va a aumentar el doble, o sea que serían 10 pascales. Pero su altura final va a disminuir la mitad de lo que tenía. O sea que tenía 10 metros, pasan a ser 5 y su base sigue siendo la misma, 6 metros.
Luego nos pide calcular el coeficiente de compresibilidad, que esta va a ser igual al cociente de menos la variación de la presión entre la variación del volumen entre el volumen inicial. Si ustedes pueden ver aquí este sinnúmero de ecuaciones, son necesarias porque tenemos que realizar varias operaciones para poder llegar a aplicar esta ecuación. Nos pide la variación de la presión. Ya tenemos la presión inicial, la presión final, porque la variación de la presión va a ser a la resta de esta. Entonces, como resultado tenemos que la variación de la presión va a ser igual a 5 pascales. Para calcular el volumen, ustedes pueden ver que el problema no lo da. O sea que vamos a tener que calcular el área de la base para luego calcular cada uno de los volúmenes. El área de la base va a ser igual a pi por el radio al cuadrado. El radio al cuadrado ya lo daba el problema, que eran 3 metros. O sea que esto lo tendremos que elevar y multiplicar por pi. Entonces serían 28 metros cuadrados. Con el área de la base obtenemos el volumen inicial. ¿Qué tendremos que hacer? Multiplicar este resultado con la altura inicial, que serían 10 metros. O sea que multiplicando 28 metros cuadrados por 10 metros tendríamos 280 metros cúbicos. Ahora, para calcular la variación de el volumen final, tendremos que calcular la misma área de la base, pero con la altura final. Como resultado nos daría 140 metros cúbicos. Para obtener la variación del volumen, tendremos que restar esta. O sea que el volumen final menos el volumen inicial nos daría como resultado menos 140 metros cúbicos. Sustituyendo todos estos valores en la ecuación que ya tenemos, que se la mencionaba anteriormente, el resultado nos da 10 pascales. O sea que ya dimos respuesta a nuestra primera incógnita. El coeficiente de compresibilidad es de 10 pascales. Vamos a calcular la integral de flujo. Primeramente debemos identificar las ecuaciones de la superficie. El problema nos da la superficie de una paraboloide con z mayor o igual que 0. En este caso tomamos la z como igual a 0. Sustituyendo los valores obtenemos una circunferencia con radio de 3 metros. Gráficamente se ve de esta manera. Ahora podemos definir la superficie 1 como la circunferencia y la superficie 2 como la paraboloide. Vamos a encontrar la integral de flujo de la superficie 1. Vamos a parametrizar la ecuación de la circunferencia. Luego vamos a calcular las derivadas parciales con respecto a u y v. En este caso obtuvimos dos vectores que son estos de acá arriba. Ahora vamos a calcular el diferencial de la área, que es el producto cruz de estos dos vectores. Como resultado nos dio este vector que tenemos por aquí y ahora nos dice que debemos de expresar el campo vectorial en función de u y v. Es decir, este campo vectorial que nos dan lo debemos de expresar en función de u y v, que nos queda de esta manera de aquí. Luego nos sigue diciendo que vamos a aplicar el teorema de la integral de flujo, es decir, el producto punto del campo vectorial con el diferencial de la área. Expresado nos queda de esta manera. Resolviendo el producto punto del campo vectorial y diferencial de área, nos dio esta siguiente expresión. Esta expresión la tenemos que calcular en función de las coordenadas polares, sabiendo que la U representa a la X, por lo tanto lo definimos como R coseno del ángulo, y la V nos representa a la Y, por tanto se define como R por seno del ángulo. Sustituyendo estos valores en esta expresión, obtenemos esta expresión final, que fue nuestra integral doble a resolver. Y finalmente, aplicando esa integral, nos dio como resultado 7.290. Por lo tanto, el flujo de la integral de la circunferencia es de 7.290. Ahora vamos a calcular la integral de flujo de la superficie 2, que es la paraboloide. Para ello seguimos el mismo procedimiento del paso anterior y como resultado nos dio
0. Luego, para encontrar la integral del flujo total, sumamos la integral del flujo de la superficie 1 más la integral del flujo de la superficie 2. La integral del flujo de la superficie 1 nos dio 7290 y en la superficie 2 nos dio 0, que sumado nos da 7290. Entonces, de ese modo le damos la respuesta al inciso B del problema, que sería la integral del flujo es de 7290. Bueno, pues y hemos llegado al cuarto y último paso de nuestro método de solución, el cual es la evaluación del plan. Para ello hay dos interrogantes, las cuales son: ¿es correcto el resultado y es correcta la vía empleada? Bueno, nosotras consideramos que la respuesta a nuestros problemas planteados, es correcta, ya que contamos con la revisión de expertos en el tema. De esta manera estamos dando por finalizada nuestra presentación del trabajo. Agradecemos su atención prestada. Nos despedimos calurosamente.